Segunda de Timoteo 4, a ver. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1 y 2 vamos a tocar. Dice la palabra: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina. Bueno, hoy comenzamos el capítulo 4, como dice acá en el versículo 1. Te encargo, dice, delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación de su reino. Bueno, el encargo, primeramente, lo que embarca acá, o lo que globaliza estos dos versículos, él está encargando que predique la palabra de Jesucristo. Vemos que ya había un tiempo de transformación, de transición, podemos decir, de la ley a la gracia. Entonces, esta palabra de la gracia o del mensaje de Jesucristo es la que le encargaba Pablo a Timoteo. Y dice acá: te encarezco delante de Dios y de Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Juzgará, acá lo pone al Señor, a Jesucristo, como juez. Y ese momento que Él se transforma en juez es por la misma, podemos decir, crucifixión. Ahí se transforma en juez porque, según el Evangelio de Él, es juzgado la humanidad. Entonces Él viene a predicar. El que cree, que recibe salvación o la liberación, vamos a hablarlo así, y el que no cree, recibe condenación, o sea, está apartado eternamente del Señor. Entonces dice acá la palabra: te encarezco delante de Dios, que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación, dice, de su reino. Y vemos acá que, como dije, que Jesús se transforma en juez en su muerte. Y para uno, como vamos a tocar el versículo, es piedra de tropiezo, y para otro, roca de salvación. Vemos también la figura de la cruz, que un ladrón, había dos ladrones, uno a cada lado. Uno recibe la salvación y otro va a la condenación porque no cree. Y dice así la palabra, para ver esto en Primera de Pedro, creo que está, sí, Primera de Pedro 2:6. Primera de Pedro 2:6, para afirmar esta palabra, dice así la palabra de Dios: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Vemos acá la palabra: pone la principal piedra del ángulo. Y sabíamos, por la semana pasada que tocamos un poquito de esto, que la piedra angular es donde se edifica la casa, ¿no? O sea, es donde une los costados de las paredes. Entonces se va edificando la casa, entonces tiene un buen fundamento, un buen cimiento, y sin esta piedra angular no se podía construir. Vemos que se presenta como piedra angular, dice, preciosa y escogida, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces dice, no será avergonzado, ¿por qué? Porque vamos a edificar nuestra casa espiritual en él, y no va a caer, porque cuando está la piedra angular, eso es lo que prácticamente sostiene nuestra vida espiritual. Entonces tiene que haber ese Cristo, esa piedra angular en nuestra vida. Y para eso, para que gobierne, para que esté fundamentada esa piedra angular o esté puesta en nuestra vida, tenemos que pedir perdón, ¿no? Tenemos que pedir perdón en el sentido de que creer en su manifestación. En el sentido, acá lo habla en ese tiempo, que como estaba la palabra de la ley, si no había piedra angular, todo lo que edificaban era como edificar sobre la arena. Entonces no hay cimiento, no hay piedra angular, no hay roca de salvación. Entonces vienen los vientos, o sea, vienen los problemas y cae. Y en un momento lo podemos ver si nosotros estamos edificados en Cristo, ¿no? Espiritualmente somos todos hijos de Dios, en este sentido creemos la palabra de Jesucristo, pero nos damos cuenta de nuestra condición cuando vienen los vientos, cuando vienen los problemas, cuando vienen los tropiezos, cuando vienen las luchas, cuando vienen las pruebas, que sopla violentamente y enseguida nos enfurecemos, nos enojamos. A mí mismo me pasa que yo muchas veces
me pasa esto, ¿no? Que predico la palabra del Señor y de repente bajo un momento y tengo un problema por algo con mi señora, por una pequeña pavada así, chocamos y empezamos a decirnos de todo. Me desboco muchas veces y ahí veo que, digo, no estoy fundamentado. O sea, tengo la teoría, pero no estoy fundamentado como pretendo yo estar fundamentado o como creo que estoy fundamentado. A pesar que uno tiene palabras, se olvida de todas las palabras, se enceguece, y entonces ahí veo mi condición, Señor, todavía me falta mucho, o sea, o me falta poner esa piedra angular, porque me sopla un pequeño viento que me provoca la ira, el enojo, y cae todo lo que construyo. Construyo gozo, construyo paz, construyo alegría, y en un momento, en una discusión, se cae todo abajo. ¿Por qué? Porque no está esa piedra angular. Entonces, ahí me trae la vergüenza a mí, ¿no? La vergüenza en el sentido que hay discusión, que hay pleito, que hay diferencia, y en vez de tener paz en mi hogar, tengo conflicto, y eso también lo ven mis hijos. Entonces, de acá es que tengo que trabajar más mi pecado, y creo que cualquiera de ustedes se debe reflejar, que ustedes se deben humillar también para que estén fundamentados sobre esa piedra y no caiga cuando vengan los vientos, se mantienen parados, o sea, se mantienen firmes en la fe, en el gozo, en la paz. No es que viene y te arrebata en un momento Satanás, porque nos alegramos, nos gozamos, pero cuando viene la lucha, como la parábola de la familia, de la semilla, ¿qué pasa? Ahí nos arrebata todo Satanás, muere nuestra fe. Dice que cuando vienen las persecuciones por causa de la palabra, dice que ahí ya perece ese gozo, esa paz, esa alegría que nos cuesta tanto a veces estabilizarnos, conseguir, y en un momento vemos que nuestra fe es tan chiquita que prácticamente decae todo eso que formamos, que nos cuesta, esa imagen, ¿no?, de testimonio también, como hablamos, que siempre hablamos del testimonio, que es importante, pero que una pequeña locura, como venía la palabra la semana pasada, echa a perder el perfume del perfumista. Y un perfumista pone todo su empeño, todo su trabajo, hace el perfume con mucha paciencia, pero ¿qué pasa? Viene una pequeña mosca, un pequeño pecado, te arruina todo, el trabajo de tiempo, y así también, hermano, una pequeña locura, un pequeño pecado, cuando no está formada la vida de Cristo, o cuando no estamos fundamentados en Cristo, en la palabra, nos vamos de la humillación y ahí echamos a perder todo, ¿no? Esos malos testimonios, como hoy se tocaba la palabra a la mañana, ¿no? Que hacemos muchas cosas buenas, pero una pequeña mosca echa a perder nuestro testimonio, y vemos que los murmuradores enseguida aprovechan eso para acusar. Así los utiliza Satanás para avergonzar nuestra vida, para traernos desánimo, para traernos disensiones, para traernos desconfianza con esa persona, para traernos división también, para que rechacemos a esa persona, para que deseemos su mal, vamos a decir ahí. Así que nos cuesta acercarnos, ¿no? Porque ya le tenemos idea. Entonces todas estas cosas las pone Satanás, ¿no? Como dice, acá es piedra de tropiezo o roca de salvación. Y dice, por lo cual dice, aquí pongo la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. ¿Por qué? Porque no creen. Entonces la roca que lo hace tropezar, que lo hace caer, que le hace perder, en este caso para los judíos la salvación, pero en nuestro caso espiritualmente, porque somos hijos, en un momento cuando hay incredulidad en la palabra, tropezamos en la palabra y eso trae la vergüenza, ¿no? Porque dice acá, tropiezan en la palabra siendo desobedientes, no obedeciendo. Algunos nos excusamos, tengo falta de entendimiento, no comprendo profundamente, pero el tiempo es testigo si queremos aprender o no. O sea, puede ser un tiempo que no comprendas porque sos nuevo, pero como la palabra nos manda a pedirle, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala que el Señor te va a dar abundantemente y sin reproche. Evidentemente hay muchos pedidos, pero no el conocimiento de la palabra. No hay ese tiempo de escudriñar, no hay ese arrepentimiento. No escudamos que tengo bloqueo o no tuve discernimiento, no me doy cuenta. Bueno, escuchando la palabra de mi mamá también muchas veces que decía la palabra de David, que no se da cuenta de semejante pecado.
No, David se dio cuenta, para mí se dio cuenta. Lo que pasa es que creía que Natán, a ver, no se iba a dar cuenta, y entonces cuando le dijo, ese eras tú, ahí desnudó su pecado. Y ahí avergonzó a David. ¿Por qué? Porque David lo quería encubrir. David sabía que se había mandado una macana muy grande, pero no va a salir a decir, hasta que lo descubrió, hasta que le dio el nombre, no va a salir a decir, sí, yo soy ese. El de la parábola que me estás describiendo, el cuento que me estás diciendo, soy ese, no lo va a decir. Y muchas veces nosotros encubrimos hasta que es descubierto, nos avergüenza, y recién ahí es como trae, vamos a decir, por la vergüenza, tal vez un arrepentimiento, arrepentir, pero por la vergüenza, no tanto por decir estoy arrepentido porque pequé. Entonces vemos que dice acá, para los que no creen, ha venido a ser piedra, dice, de tropiezo. Piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la principal piedra del ángulo, dice, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a los cuales también fueron destinados. Entonces, caen. ¿Por qué? Porque hay una desobediencia. La palabra te dice, no hace falta mucho entender la palabra, que vos tenés que pedir entendimiento, que te abra la cabeza, que podés entender. No hay en ese sentido, cuando vos le estás pidiendo algo que es la voluntad del Señor, no hay algo que pueda impedir, porque si obra el Señor, dice la palabra, que no hay quien pueda impedir. Entonces nosotros le ponemos el límite también al conocimiento. ¿Por qué? Porque si no hay escudriñar, no va a haber conocimiento. Si no hay interés o nuestra vista no está puesta en Jesús, no hay prácticamente conocimiento. Y lo vengo a comparar lo mismo que en la murmuración. En la murmuración decimos, tal vez, no, yo esperaba más del instrumento, esperaba más de, por ejemplo, voy a decir, de Alejandra. Espero, pero me da mal testimonio y yo veo su pecado. A ver, si yo como persona, como creyente, como congregante, me pongo a ver los pecados que tiene el ser humano, los instrumentos jamás voy a seguir. ¿Por qué? Porque no hay hombre perfecto que siempre haga el bien y nunca peque. Entonces, si yo digo así, nunca voy a seguir a Cristo, evidentemente, porque estoy buscando la perfección en los humanos que no hay, porque los seres humanos somos imperfectos. En lugar de eso tenemos que tomar cuando dice la palabra que Moisés fue a ver a la zarza. ¿Por qué no se consumía? Veré una gran visión, dice. Pero la zarza es figura de lo vil, de lo inservible. Entonces vio un arbusto todo feo ahí, pero que se encendía. Entonces así también debe ser la imagen del predicador. Está lleno de pecado, pero uno tiene que ver el fuego, el cómo lo usa, el cómo es usado. Entonces, a partir de ahí vamos a entender que está lleno de pecado, pero ese lleno de pecado nos va a llevar a decir, mirá cómo lo usa, mirá, a pesar de que tiene pecado, pero es indudable que lo está usando el Señor. ¿Por qué? Porque está lleno de pecado, pero está hablando, porque está hablando con poder, está hablando con autoridad, está hablando con conocimiento. Y eso nos va a llevar a creer. Entonces, así se debería tomar, pero Satanás es padre de mentira, siempre se disfraza, siempre tuerce la palabra. Entonces, voy a buscar perfección en las personas, entonces nunca voy a seguir a Cristo, porque no hay hombre que sea perfecto. Entonces, a partir de ahí, yo no quiero decir con esto que seamos un mal testimonio, nos vamos perfeccionando todo en cuanto descubrimos el pecado, pero el hombre perfecto no existe. Porque hay equivocaciones. La cuestión es no mezquinar el pecado, no hacerlo adrede, a propósito. Porque muchas veces por la mezquindad de pecado nos excusamos en el bloqueo, y no es así. Uno tiene que humillarse, uno tiene que ser reprendido por la palabra, uno tiene que transformar, tiene que haber un cambio en la actitud. Y la actitud, en el sentido de, yo digo, la actitud sí, pero también el conocimiento, eso, avanzar, crecer espiritualmente, y eso que se note en nuestra vida. Entonces, cuando hay un conocimiento, una madurez, uno lo va notando, bueno, desde el punto de vista mío, que yo tengo un poco más conocimiento que ustedes, y así también mi mamá, pero como decía en la última prédica, no hay instrumento capacitado, decía, capacitado, eso. Entonces ahí estaba el tema. Los instrumentos, y todos querían ser instrumentos, o muchos querían ser instrumentos, pero el tema era el capacitado, el que podía luchar contra Satanás, contra esa hechicería. Entonces, ese instrumento capacitado, ese es el que demanda el Señor, y como dice acá la palabra, tropezamos siendo desobedientes, porque nos excusamos en que sí, tengo pecado, esto, lo otro, no me di cuenta, no. Hay pecados que son evidentes que te das cuenta. Lo que pasa es no lo trabajás, lo mezquinás, eso es el tema. Y dice así la palabra también, Romanos 2:16.
en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces vemos acá la palabra, en el día que juzgará. Yo dije que ese día, ¿cuál era? En la cruz, según el evangelio. Entonces, ahí va a jugar, dice, en la manifestación de su reino y en su venida, dice, o acá, la manifestación es su venida. Entonces, juzgará a los vivos y la muerte. Entonces, vemos que en la cruz ya juzgó, a cada uno le va a dar según lo que merecieron los hechos, o sea, ¿creyeron o no creyeron? ¿Tuvieron fe en Jesucristo? ¿Creyeron que era el Mesías? Entonces, juzga conforme a su fe. Y vemos que dice acá, que este Jesús es, no, perdón, estoy leyendo mal, en Romanos 2:16, en el día que juzgará Jesucristo los secretos de los hombres, o sea, sus pensamientos, conforme a mi evangelio, o sea, conforme a la doctrina revelada a Pablo, juzga a los hombres, no conforme a la ley, conforme al evangelio, porque el evangelio ¿dónde se dio? En Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz, entonces conforme a todo lo que está escrito en el evangelio, dice que el Señor juzga conforme los pensamientos, conforme a los pensamientos. Entonces, lo que hay acá es lo que va a juzgar el Señor, pero lo que hay acá, en este sentido, en nuestra mente, para nosotros, ¿no? Pero, por ejemplo, en ese tiempo, ¿cómo lo podemos llevar? Conforme, ¿estás creyendo? Y aparte el Evangelio, ¿qué te está diciendo? El Evangelio te dice que tenés que amar a tus enemigos, ¿no? La doctrina de Jesucristo dice, la palabra, dice la ley, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, pero el que codició a la mujer de su prójimo se adulteró con ella en el corazón. Entonces, conforme a lo que está acá, te dice todo lo que está bien y lo que está mal. Entonces, si hay limpieza, ¿qué va a haber? Va a haber una recompensa, o va a haber salvación, o va a haber liberación en el sentido nuestro. Pero si no hay esa humillación o ese reconocer el pecado, entonces ahí es cuando en ese tiempo obtenían la salvación. ¿Por qué? Digo, la salvación o la condenación. Vemos que Jesucristo, ¿qué pasaba? Él predicaba, pero muchos no lo creían. Y los fariseos se irritaban cuando le indicaba el pecado. Y esa irritación llevaba a no reconocer, sino a buscar un defecto en Jesucristo para poder acusarle. Y entonces ellos se trataban de excusar siempre. Pero la palabra que yo pueda aprender, como los fariseos que en ese tiempo sabían la ley, no es para excusarle de pecado, para buscar al culpable. A ver, vos estás mirando mi pecado, vos también tenés pecado. No es. Es para humillarme yo cuando me apuntan el pecado. Cuando tengo el pecado no es para buscar el retruque, buscar la respuesta, buscar otra vez, pero vos también hacés de la misma manera que yo, vos también tenés pecado, tal vez no sea el mismo, pero sí tenés pecado, y empiezan a acusarse unos a otros. Entonces vemos que eso es buscar excusa, eso es lo que hacían los fariseos. Entonces por eso también no obtuvieron la salvación, porque no reconocieron sus pecados, no reconocieron. Entonces, ¿cómo le puede libertar el Cristo? ¿Cómo le puede hacer libre? ¿Cómo puede transformar la vida si no reconoce? Y entonces esto también me lleva a Apocalipsis 20:12. Apocalipsis 20:12 dice la palabra así: vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban en los libros según sus obras. A ver, ¿alguno que tenga alguna idea de esto? Por ejemplo, digo, los muertos grandes y pequeños, hasta ahí todo bien, dice, de pie ante Dios, porque lo estamos llevando a la cruz esto. Ahí está el juicio. Y dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto. ¿A qué se refiere? Bueno, le voy a explicar. Dice, los libros fueron abiertos. Esos libros representan los libros de los profetas. Y otro libro fue abierto, este es el Evangelio de Cristo.
el cual es el libro de la vida, el que da vida eterna, Jesucristo. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Las cosas que estaban escritas en los libros. Y hablando en condición espiritual, todos eran muertos en ese tiempo, porque estaban muertos en delitos y pecados. Y están todos delante del Señor. Todos en esa condición espiritual somos muertos, porque no había salvación. Y dice así la palabra: y fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. O sea, resume todo. La ley, pero bien aplicada, de la ley de los profetas, y dándole el sentido por el Evangelio. Estaban escritas, dice en él, fueron juzgados. Entonces, la palabra nos desnuda. La ley ya nos muestra nuestra condición. ¿Por qué? Porque son cosas que no alcanzamos nosotros como perfectos, ¿no? Porque tenemos defectos. Estamos llenos de pecados. No hay justo ni aún uno. No hay hombre que haga el bien, dice la palabra. Entonces, vemos que ya nos juzga ahí y vemos nuestra condición según sus obras, dice acá la palabra. Entonces, cuando dice eso, le está dando el sentido. ¿Vos querés ser salvo? Tenés que creer en la palabra. Y la palabra muestra mi condición, que yo necesito un Salvador. Entonces, si yo creo a ese Salvador, conforme a mi fe, voy a ser libre. Pero están los otros condenados que niegan que Cristo es Salvador. Entonces se queda en la condición de condenación. Entonces esto es lo que explica acá. Eso que agarran y dicen, no, que anota mi nombre en el libro de la vida, que hay un libro así en el cielo, eso es pavada. Y estos son los libros de los profetas y el libro de Jesucristo, que habla de Jesucristo, el Evangelio, su mismo Evangelio. Eso es lo que salva, ¿no?, al ser humano. Bueno, esto para dar un sentido, para que ustedes entiendan que a ver, muchas veces se entiende tan mal la palabra, le dan un sentido tan malo a un conocedor, a un estudioso, a un teólogo, y como dice la palabra, afirmando cosas que no entienden. Entonces le dan un sentido, que hay un libro gigante así, y bueno, ahí es cuando se bifurca todo el sentido de la palabra. Te dan un sentido que uno, si no sabe la palabra, dice, wow, qué conocimiento que tiene. Es como en el catolicismo también, cuando dice que hay ángeles, dice coro, dominio, potestad, todo. Y yo, bueno, no me lo voy a poner a explicar porque es una pavada tan grande, digo, tienen los libros de historia, tienen esto, lo otro, y ¿cómo le pueden dar un sentido tan literal? O como los arcángeles, que son horribles, dicen, porque están llenos de ojos, una figura monstruosa, y así, bueno, pintan cosas que están hablando en un sentido espiritual, pero le da tanta naturalidad en el sentido de poder explicarlo, que al final terminan hablando pavadas, ¿no? Bueno, este es el sentido de los libros, eso solamente quería explicar. Y en Lucas 23:42, desde el 39 vamos a leer, acá hay una figura, un ladrón a la izquierda y un ladrón a la derecha. Y dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres Cristo, sálvate a ti mismo. Respondió el otro, diciendo, ni aún temes a tu Dios, estando en tu misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que estarás conmigo en el paraíso, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, ahí se ve la condición, ¿no? ¿Por qué juzga a los vivos y a los muertos? ¿A dónde juzgó a los vivos y a los muertos? Como dice en ese versículo, vivos y muertos, pero ahí está hablando de otra cosa también. Pero ¿a dónde lo juzga? En el Evangelio, en la cruz. Hay según su Evangelio, pero en la cruz. Él vino y predicó. ¿Por qué digo en la cruz? Porque ya estaba predestinado a morir. Él vino para hacer la voluntad de Dios. Y él predicaba, yo vengo para poner mi vida por vosotros. Entonces ya está predicando en ese Evangelio que le voy a dar salvación, pero a través de entregar mi vida, a través de tomar ese lugar que es tuyo
En la cruz lo tomo yo. Entonces ahí te voy a liberar de tu condenación. Y entonces le dice, acuérdate cuando venga en tu reino. Y ese reino iba a ser manifestado. Es un reino espiritual, no es un reino literalmente hablando. Esto que confunden mucho. O sea, el que cree se salva o es libertado. Y está en el reino de Dios. Pero el que no cree está en tormento, está en opresión, está en carga. Y como dice acá la palabra, o fíjense cómo lo llevan, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre. Entonces la condición pasada de los fariseos, por ejemplo, ¿de qué era? De condenación. Y entonces así, nosotros recibimos la salvación, pero tenemos una condición pasada. Tal vez nosotros no somos judíos, pero como la palabra condena, estamos en condenación como en el tiempo de la ley. Por la opresión, por la carga, por el dolor de cabeza. Y como dice acá la palabra, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Y esto dijo, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y entonces, en la misma cruz le está dando a uno condenación, por eso dije, que jugará a los vivos y a los muertos, según mi evangelio también, como repetía, ¿no? Pero a los vivos y a los muertos. Y a uno le da condenación, al que no cree, y al que cree, ¿qué le da? Le da la salvación o la liberación en este sentido. Bueno, dice acá la palabra, en el 4.2, y le dice, te encarezco, primero dice en el 4.1, y después en el 4.2 dice, que prediques la palabra y que inste a tiempo y fuera de tiempo, con toda paciencia y doctrina. Y esta es la palabra, predica la palabra, y voy a tomar el otro párrafo, con toda paciencia y doctrina, con toda paciencia y doctrina. Entonces, la enseñanza doctrinal. Yo digo que un pueblo sin formación es un pueblo débil, es un pueblo que no está estable, que no puede tener fe a la palabra. Entonces cuando vienen los tiempos malos, un vaciamiento espiritual, directamente declinan, dejan el camino, abandonan, porque ahí se ve que hace falta la formación de la palabra. Entonces como duda, va a tener por mentira, no va a creer algo que no entiende, ni lee, ni se interesa. Entonces, en la primera oferta de Satanás que tenés más o menos acomodado, es lo más seguro que vas a caer, porque no tenés formación de palabra. Y entonces, por eso mismo, las iglesias, entendiendo esto, todas las iglesias, tienen su forma de enseñar, su doctrina. Entonces, se esfuerzan en dar doctrina. Los adventistas dan con los sábados y bueno, con su forma de entender. Y hay muchas doctrinas ahí que ellos tienen, muy interesantes, y otras tal vez para nosotros no concuerdan, ¿no? Pero hay distintas enseñanzas. Y bueno, vemos que ellos se esfuerzan. Y hay otros que, por ejemplo, usan mucho lo del ayuno, lo de la oración. Dice, este género no sale con nada, sino con ayuno y oración. Entonces, hacen mucho ayuno para poder vencer esos pecados duros, podemos decir. Y hay otros que creen que la salvación, por ejemplo, la tienen por creer en el Señor, pero también dice, si creyera en el Señor y fuere bautizado, entonces tiene que creer en el Señor y ser bautizado. Esa es la condición para ser salvo. Y defienden a rajatabla ese bautismo cuando están hablando de las dos cosas, o sea, sí, las dos cosas, las dos frases, de lo mismo, la salvación en sí. Porque el bautismo, ¿qué es? Muerte y resurrección. Está hablando de creer en la manifestación del Cristo. Está repitiendo simplemente una cosa que está hablando de lo mismo. Y dice así, Tito 2.13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de gloriosa, de nuestro gran Dios y Salvador. Aguardando la esperanza y bienaventuranza de la manifestación gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces acá lo que está diciendo, bueno, estaban esperando esa manifestación que es la venida mismo, su manifestación. Entonces eso es lo que tenemos que predicar, la venida. El mismo Señor le decía, vayan y prediquen que el Salvador ha llegado. Entonces ellos tenían que decir que ya el Salvador ya había nacido y tenían que llevar a otros judíos para predicar el Evangelio del reino, que ya estaba confirmado, que ya había venido el Mesías. Y dice así la palabra, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.
Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Y bueno, esa manifestación, que yo lo tomo del 13, más bien este párrafo, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. Entonces, Cristo se manifestó. ¿Y qué tenemos que predicar? La manifestación del Cristo. Esto habla, exhorta y reprende, dice. Esto habla. Entonces, eso es lo que debemos hablar. La manifestación del Cristo. Esto es lo que tiene que estar en primer lugar. Cristo murió y resucitó. Entonces, ya le está diciendo, ya no la ley, porque eso es lo que tenemos que marcar como doctrina. En ese tiempo la contención era contra los fariseos, contra los legalistas, los legalizantes o los que predicaban la ley, pregonaban la ley. Entonces, vemos que ese era el contexto. Pero hoy, por ejemplo, tenemos que tener la enseñanza. ¿Y qué tenemos que predicar? A Cristo y a este crucificado, dice la palabra. Muchos predican la ley y bueno, pero a ver, ¿tu pastor no te unge con aceite? ¿Tu pastor no te dijo que no toma la Santa Cena? ¿Por qué no la toma? ¿Por qué si Cristo también tomó la Santa Cena? ¿Por qué no se bautiza si Cristo se bautizó? Y bueno, eso tenemos los videos ya que hemos enseñado, que el bautismo representa muerte y resurrección. Todos hemos sido bautizados en su muerte, dice. Entonces, ¿por qué hacemos algo literal cuando es espiritual? Cuando nosotros hay arrepentimiento para perdón de pecado, le pedimos perdón y le aceptamos como Salvador, entonces ahí muere el viejo hombre, o sea, en un sentido espiritual, y nace la nueva criatura. Vemos que también Juan dice, yo bautizo con agua, y se bautizó y lo bautizó a Cristo, pero el que viene atrás mío bautizará con fuego y del Espíritu Santo. Vemos acá la palabra que habla del poder de Dios. Entonces esa muerte y resurrección que operó la muerte de Cristo, como dice en Efesios, la que lo levantó de los muertos también opera en nosotros, dándonos salvación. Entonces cuando empezamos a entender bien la palabra, a dar un sentido espiritual, a tener ese discernimiento de lo que hablamos, y no simplemente hablamos porque hablamos, por ejemplo, como enseñé la semana pasada, los que no comen cerdo, ¿por qué no comen cerdo? Y vos le decís, ¿por qué no comen cerdo? Porque la palabra lo dice. ¿Y me podés explicar por qué lo dice? Y no sé por qué lo dice. ¿Por qué lo manda Dios? Y no sé por qué lo manda, pero lo manda Dios y yo creo y tengo fe en la palabra. Y se terminó ahí. Pero no sabe por qué lo hace. Entonces no le encuentran el sentido. Entonces ese sentido nosotros nos encontramos a través de darle el sentido por la palabra y llevarlo a la manifestación del Cristo. El por qué. Entonces ahí vos ya le podés explicar el por qué. ¿Por qué no comían cerdo? Porque eran figura de lo inmundo. ¿Y era figura de qué? De pecado. Y era figura de los pecadores. ¿Por qué? La visión de Pedro. El lienzo, animales inmundos, y después que le confirma, no llame inmundo a lo que yo santifiqué. Entonces, ¿qué está diciendo? Los gentiles también tienen parte. Los gentiles también tienen parte en la salvación. Entonces, vemos que cuando uno le encuentra el sentido a la palabra, ya no va a hablar pavada, no va a hablar sin fundamento, sino que la palabra está escrita todo, pero uno le da un sentido y otro sentido. Entonces, ahí cambió. Si no, la llevamos a la palabra de qué? Por ejemplo, de Pablo cuando le dice a Timoteo, no bebas vino. Ya no bebas agua, sino un poco de vino. Muchos le dan un sentido espiritual, pero equivocado. En el sentido, bueno, el agua representa la palabra, pero le falta la manifestación del vino, del Espíritu Santo, dice. ¿Y otros cómo le dan el sentido? Otros le dan sentido que no, porque Pablo estaba enfermo del estómago seguramente y le faltaba un poquito de vino que te hace bien en las comidas. Bueno, esa pavada que se escucha, bueno. Pero nosotros le damos el sentido que cuando lo llevamos creo que a Pedro o a Juan, no me acuerdo bien, cuando dice el pacto de la sangre. Entonces, que representa de su costado que salió agua y sangre. Eso también lo dice en el Evangelio, creo que lo dicen, no sé si en Santiago o en Juan. Y vemos que salió agua, no solamente agua, sino agua y sangre. Representa el pacto de la cruz. Entonces, a esa palabra de la ley, ¿qué le estás dando? Le estás dando la cruz de Cristo, estás poniendo la cruz de Cristo ahí. Entonces le está dando un sentido, que se derramó vida, se derramó poder, que ya hay poder en la palabra. Entonces le da un sentido, porque si vos le quitas de Cristo, simplemente queda una palabra natural, la ley. Pero cuando le pones a Cristo,
ahí le añade el poder. Entonces, a toda la palabra, dice, ¿por qué? ¿Por qué yo lo he explicado esto? Porque Timoteo, que era instruido en la ley, él había nacido, su madre, su abuela eran judíos, eran formados en la ley, pero después le instruye Pablo, del evangelio que oíste de mí, le dice. Entonces, le forma ya, le da el sentido, lo lleva en Cristo, y entonces, ¿qué pasa? Y le dice, ya no tome la ley, sino bebe un poco de vino. Aparte, ni siquiera está diciendo de mezcla, o no te va a decir la palabra tampoco, a ver si es agua la palabra. ¿Por qué te va a prohibir la palabra? Si la palabra de Cristo tiene que morar en abundancia. Y te está diciendo, no solamente agua, como dice otra versión, sino un poco de vino. Entonces, añadir el pacto de Cristo a la palabra de la ley, vas a ver cómo le encontrar el sentido. Esto está diciendo. Entonces, bueno, muchos no tienen ese conocimiento. Gracias a Dios que tenemos estos conocimientos, que nos va abriendo un poquito la cabeza. Voy a tratar de, oyendo un poquito, ¿no?, darle un poco más de sentido doctrinal, porque veo que flaquea mucho el pueblo, y el pueblo también, me comentó una hermana, cuando dieron lo de la idolatría, que se preguntaba, pero no tenía a quién preguntarlo, no sabía a quién preguntarlo. Al final predicó, la hermana Rosa predicó sobre la idolatría, y me comentaba que esta persona estaba contenta, entonces pudo tomar una decisión familiar, entonces, en cuanto a la idolatría, de festejar o no, como nosotros lo entendemos, el Día de la Madre. Entonces, tomó una postura, ya la tiene clara. Entonces, esas cosas que nunca se enseñan, ¿no? Porque sí enseñamos los pensamientos, está bien, hay mucha maldad, hay mucho enojo, pero también le tenemos que formar en el sentido de la doctrina. ¿Por qué? Porque todas las iglesias tienen doctrina. Y si nosotros no tenemos doctrina, es como que queda a ver una parte vacía, inconclusa, sin entendimiento, y la gente le vas a tocar muchas veces el pensamiento, esto, ¿viste? Pero llega un momento que también le tenés que formar con otro, porque si no, no van a conocer. Y cuando no lo conocen, el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces participan todos en los cumpleaños, siguen participando, todos. ¿Y hace cuánto que están escuchando? ¿Hace 2 años? Y siguen participando en los cumpleaños, no saben. Siguen participando en las fiestas paganas. Siguen, porque tal vez el instrumento que les enseñan no está capacitado. ¿Siguen en qué? Siguen participando, por ejemplo, yo lo llamo adulterio, segundo matrimonio, que para mí, según el entendimiento que tenemos, no hay segundo matrimonio, es un matrimonio, y después tiene que morir el marido, tiene que quedar viudo, y se puede, dice, queda libre del mandato de Dios o de la ley. Pero, por ejemplo, cuando está en vida el marido, como dicen, quédese solo. Si se quiere, se separe. O sea, que si su marido, su mujer le quiere dejar, el que es inconverso lo quiere dejar, que se separe, dice, o que se vaya, que lo deje, pero quédese sin casar. Esa es la ley de Dios. Entonces esto lo manda Pablo, esto lo escribe Pablo. Entonces, en ese sentido, no hay ese conocimiento. Y yo digo, a ver, lo podés tener 5 años, 6 años, 7 años, hasta que un día lo vas a confrontar en la verdad, o te va a preguntar. Y esos 10 años son 10 años perdidos, tal vez para esa persona, tal vez para nosotros, digo, porque cuando dijiste la verdad se te fue, porque no hay información. Eso se necesita aclarar. Sí, empezamos a enseñar el origen, todo, pero después ya tiene que haber una formación en cuanto a lo doctrinal para que estén seguras las personas y tomen una decisión en sí, ¿no? Dice acá la palabra, Primera de Timoteo 4:13. Y si aparte, si ya andan preguntando eso, es porque realmente le hace falta un pasito más. Ya el tiempo también que es considerable que van llevando. Ten en cuenta que en otras iglesias apenas entran ya le están, saben que se tienen que lavar los pies, saben que tienen que tener Santa Cena, saben que tienen que tener una noche de vigilia, saben todo eso.
O sea, y se aferran a eso, a la unción así. Tal vez ni entienden, pero obedecen. Entonces, en ese sentido, nosotros también tenemos que formar. Y dice la palabra, 1 Timoteo 4:13, entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Vemos, ocúpate en la lectura, la ocupación de todo instrumento, más siendo instrumento. Primeramente la lectura. Dice, ¿y para qué? Para poder enseñar, dice. La lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Y ahí hago hincapié, la enseñanza. Es un deber, hermano, de cristiano, tener lectura y enseñar, pero mucho más siendo instrumento. Entonces ahí yo me tengo que fijar o tengo que hacer una meditación de mi condición espiritual. ¿Puedo enseñar realmente? ¿Puedo predicar realmente? ¿Puedo formar doctrinalmente? Entonces ahí es cuando uno se ve que está incapacitado. Y vuelvo a repetir, escuchen la palabra de la sierva, la que subí hoy. Falta capacidad en los instrumentos, no es que no hay sino. Falta capacidad. Falta capacidad. Entonces eso es lo que hacía hincapié. No hay instrumento capacitado. Y esto me incluyo porque tal vez yo no prestaba mucha atención en eso. Hoy recién me estoy formando o saco a relucir todo lo que mi mamá me fue enseñando en ese tiempo, pero no había esa predisposición, había falta de humillación. Entonces, el instrumento tiene que estar preparado para toda buena obra, dice la palabra del Señor. Y vuelvo a recalcar lo de la semana pasada. Tal vez no parece interesante, como siempre decimos, pero llega un momento que te van a preguntar por el bautismo, no sabes responder, perdiste. Te van a preguntar por segunda venida, no sabes responder, perdiste. Y así, y van a ver tu incapacidad. Entonces, ahí ¿a quién van a acudir? Oh, ¿te acordás qué dijo la sierva? Me pasó también, me pasó. Por ejemplo, que tenían que responder una pregunta, no me acuerdo conforme acá. Y le di 3, 4 versículos, esto enseñó. Gracias a Dios yo le tenía la respuesta. Por el instrumento que tenía que predicar no sabía cómo responderlo. Entonces ahí está el tema, cuando no sabes cómo responderlo. Entonces muchas veces nos jactamos, hablamos en lengua, oramos, sentimos un poquito el poder o el talento, que muchas veces no usa, pero el tema está en la enseñanza. ¿Qué enseño realmente? ¿Enseño para que el pueblo esté seguro de este evangelio, del evangelio de la cruz? ¿Cómo los puedo convencer? ¿Lo voy a convencer hablando en lengua? No, porque mi talento no le va a servir a nadie. Yo puedo estar hablando en lengua en el púlpito, puedo estar sintiendo el poder de Dios, pero a vos no te transforma, lo vas a sentir un momento, pero la convicción te da la palabra y te transforma la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida y espíritu. Y eso muchas veces nos confunde, ¿no? Porque me había dicho una persona, ¿te acuerdas cómo te usaba así, qué lindo, ¿por qué no volvés? Lo que pasa es que ya pasó ese tiempo para mí, en el sentido de que me está usando de otra manera. No niego que los talentos son lindos, pero los talentos no te van a servir a vos porque vos me ves con el poder hablando en lengua, saltando, tirando un saco, todo se cae. A vos te va a servir la palabra, que es la que te va a convencer de pecado y lo que te va a transformar. Eso tenemos que entender. Eso tenemos que entender. Y dice acá la palabra, Colosenses 1:25. Colosenses 1:25 dice, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada, para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Anunciar cumplidamente, o toda la palabra de Dios. Ministro de la doctrina, o sea, ministro de la administración que Dios le ha dado, dice. Pero ministro de la doctrina, porque estamos hablando de doctrina. Enseña con doctrina, dice, con paciencia y con doctrina. Ministro, o sea, ministrar la doctrina de Jesucristo. Ministrar, dar la palabra de Jesucristo, ya no la ley. Eso le está diciendo en ese tiempo. Pero, en el sentido nosotros tenemos que enseñar doctrina. Tenemos que tener enseñanza, tenemos que tener fundamento. Se ha dado tanto tiempo, pero tenemos que recurrir otra vez a las fuentes, lo que ha enseñado la sierva Noemí, y tenemos que, por obligación, tratar, o sea, porque es un deber como cristiano y como instrumento, de formarnos en eso para poder enseñar la doctrina de la cruz. Porque si no, no podemos enseñar.
no estamos seguros, y si no se está seguro, menos vas a convencer a otro. Y si no tenés palabra que more en abundancia, menos vas a convencer a otro. Y por eso mismo la formación. Y dice así la palabra: el misterio que había estado oculto de los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Ahora ha sido manifestado. ¿De qué está hablando? De la manifestación de su venida, la manifestación del Cristo. Entonces, esto también vemos que le fue revelado a Pablo. Manifestación y revelación. Las dos cosas podemos tomar acá. ¿Cómo le dio ese conocimiento que se manifestó el Cristo? Le dio ese entendimiento porque los fariseos estaban cerrados. No, no es el Cristo, es un impostor. Pero ¿qué dice? Pablo lo confirma acá. Siendo perseguidor, él después se convierte al camino y esto que estaba oculto se le manifestó, se le reveló. Entonces habla de la manifestación. Sí, ese es el Cristo, al que mataron en la cruz, al que crucificaron. Entonces él predica de ese Cristo. Y dice así la palabra: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces cuando dice la esperanza de gloria, está diciendo esperanza de salvación. Esperanza de salvación, transformación de la vida de la persona. Y dice acá la palabra 1:28. ¿A quién anunciamos? Nosotros predicamos esto, la palabra de la cruz, está diciendo. Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, o sea, con toda sabiduría, con todo conocimiento. ¿Y por qué no tenemos sabiduría? ¿O por qué no hay conocimiento? Porque no hay escudriñar la palabra. Si hay interés vas a, por ejemplo, vos tenés interés por agarrar tu teléfono porque querés ver un video, entonces ¿qué vas a hacer? Si tenés mucho interés vas a agarrar, ¿no? El teléfono porque querés ver el video. Así también, si yo tengo interés por aprender la palabra y confirmar la palabra que se predica, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar la Biblia y voy a leer. Voy a escudriñar, voy a investigar cosas que no sé, cosas que me son ocultas, palabras que no entiendo, los tiempos verbales. Así vas a empezar a indagar todo para poder llegar a que esa palabra sea entendida primeramente para vos y puedas predicar con fundamento y con poder, con entendimiento, cosas que muchas veces están ocultas aún del mismo instrumento. Y dice, ¿a quiénes anunciamos? ¿No? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. A fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. ¿Qué habla de perfecto ahí? Muchas veces se explicó, pero ese perfecto habla de una madurez espiritual. Por eso, maduro espiritual, ¿saben lo que es? No es, qué crecido. Sí, también entra ahí, pero le voy a explicar. Maduro en la fe está diciendo que ya no duda, que tiene un entendimiento, por eso habla de crecimiento, de madurez. Un entendimiento que la salvación estaba en el Cristo y que ya no está en la ley, porque una fe en la ley es una fe inmadura. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento. Entonces, a ver, una criatura, a una criatura vos le hablas por figura, a una criatura le hablas como bigote, a una criatura le contás cuentitos para más o menos dibujarle lo que es la maldad, pero la realidad la comprende una persona grande, ¿o no es así? Que realmente no existe el hombre de la bolsa. A la criatura para decirle, para que no salga a la calle, mirá que te va a agarrar el hombre gay, o te va a llevar el hombre de la bolsa. Entonces le contás todos cuentitos así. Bueno, eso figuraría como la ley. Pero después está la realidad. Y la realidad que no existe. Hay maldad, sí, pero ya comprendés el cómo es cuando tenés acá ya discernimiento. Entonces, cuando yo siempre contaba, cuando era chico, ya se me terminó el tiempo, no importa. Cuando era chico, mi papá me decía, andá a la esquina a ver si llueve. Había un sol, ni una nube, 35 grados en verano, y yo digo así, papá, me voy. Y después venía, papá, no, está lindo el tiempo, no llueve. Claro, yo era criatura, después cuando era grande ya no me podía hacer eso, porque ya tenía otro entendimiento. Entonces, así también
En la fe, en el Cristo, es de la misma manera. Es de la misma manera, a fin de presentar a todo hombre maduro en la fe de Cristo. Entonces, madurar es ya no dudar de que el Cristo ha sido manifestado. Ya no es la ley, sino el Cristo. No dudo. ¿Por qué? Porque sé que ese que murió en la cruz, ese que vino y predicó en esta tierra a nosotros, los judíos, como ellos dirían, es el Cristo. Es el Cristo, es el Mesías. Entonces esa es una fe madura. Entonces a eso es lo que quiere que lleguemos nosotros y que anunciemos que el Cristo ya cumplió su venida. Eso es lo que muestra en esa figura. Bueno, amén, que el Señor lo bendiga.